Las opiniones hechas en este podcast son propias de la autora y no se propone faltar al respeto sobre quien se hable en este episodio. La finalidad solamente es informar. Expediente AW-106. El asedio de Waco. Si la Biblia existe, yo soy Cristo. Normalmente cuando hablamos de cultos o nos ponemos a pensar en ellos, el resultado sobre su fin trae alguna historia triste. Ya hubiese sido porque su líder se volvió loco, sus seguidores terminaron rebelándose, delitos estuvieron de por medio o simplemente alguna masacre sucedió. Pero siempre hay algo que no cuadra. Usualmente, los cultos no dejan algo bueno y eso lo hemos visto en diferentes casos. Pero cuando las autoridades se involucran y terminan formando parte de una de las conspiraciones de Estados Unidos más grandes, las cosas no se ponen bonitas. El 28 de febrero de 1993, 75 agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el FBI comenzaron un allanamiento de 51 días en lo que era el Mount Carmel Center, un rancho cercano a Waco, Texas. Su misión: arrestar a todos los integrantes del rancho, los llamados Rama de los Davidianos, una secta religiosa cuya creencia era que se avecinaba el fin del mundo y de quienes se tenía registrada porte ilegal de armas de fuego. La mente maestra detrás del culto, David Koresh, quien también tenía unos cargos no muy agradables, entre ellos el abuso sexual de niñas que llamaba sus esposas, y con quienes tenía el objetivo de engendrar una raza que se encargaría de gobernar el mundo después del apocalipsis. El Mesías pecador, como era conocido Koresh, vio cambiar su suerte el 19 de abril de 1993, cuando tomó lugar una de las masacres más recordadas, feas y llena de conspiraciones en Estados Unidos por cultos al querer prevenir algo como en Jonestown. Bienvenidas a un nuevo episodio. Mi nombre es Angie y cada mes elijo un tema nuevo del cual cada semana me pongo a platicar, ya sea sobre crimen, misterio, fenómenos sobrenaturales o conspiraciones que son ahora parte de mi cuarto de expedientes. Estamos aquí otro miércoles porque Angie no sabe grabar y no se dio cuenta que en realidad el audio estaba distorsionado y tuvo que repetir todo, así que voy a pasarme otra hora enfrente del micrófono platicando. No hay problema. Espero que todos estén muy bien y listos para otro culto de la semana. Otro tema, otro loco, puede ser, nunca saben. Y bueno, les voy a decir algo. Estos días que he estado trabajando como en escoger de qué les voy a contar y todo, estaba decidiendo los cultos y no voy a mentir, fue algo muy difícil, pero ya quedaron todos. Y estoy muy emocionada por las semanas que se avecinan. Sin más, luego de deliberar casi 4 horas, sí, fueron casi 4 horas, porque pues estaba leyendo y leyendo. El caso que les traigo esta semana ha sido de los más amplios que he encontrado, de los que más información han tenido, y también ha tenido cosas buenas como malas. El poder resumir todo en una hora, como Heaven's Gate, fue difícil. Y obviamente me va a hacer falta información, como lo fue el episodio pasado. Pero pues no es como que me vaya a pasar 2 horas, hable. No es como que me vayan a aguantar tanto. Entonces, con 1 hora tendremos. Y a ver qué sale. Estoy muy emocionada por decirles todo ello.
Dejando de lado, pues obvio, mis ganas de querer platicar mucho. Espero que el culto de esta semana les agrade y se sumerjan tanto en el tema como yo, porque de lo que les voy a platicar vamos a ir creando teorías conspirativas y van a ser tan tontas o no, que Alex Jones, la red 5G e Infowars van a dejar el chat conspirativo. Así de genial va a estar. Y para que podamos ir creando nuestras ideas locas o no, quiero dejar en claro que aquí voy a hablar demasiado del gobierno, cosas no muy cómodas, cosas muy extrañas y otras no tan agradables. Entonces, aguántenme tantito porque esto va a estar muy curioso y, sin más, abramos nuestro expediente. No sé si alguno de ustedes sepa un poco del tema, pero yo, les voy a ser sincera, no conocía suficiente. De los cultos que sé, son de los que más se hablan, entonces así tipo Jonestown y Charlie Manson y cosas así, entonces pues no es como que me ponga a investigar tanto de ello porque todo lo que veo, todo lo que conozco es información que se ha ido repitiendo, como videos, como podcasts, entonces no le dediqué como la atención suficiente a una investigación extra de algo más, entonces pues no. Pero de hecho, de este caso en específico, no hay tanta información. Me puse a ver si había videos o si había gente que había platicado de ello. Es muy poca y la información no es tanta. Quienes más han hecho este tipo de documentación han sido como otras cadenas, o sí, puede ser otras cadenas de televisión, o han sido los mismos medios que se han encargado de difundirlo, pero no tanto gente como yo, que se dedica a estas cosas. Entonces, se me hizo muy genial también ser de las primeras que puede platicar un poquito más de esto. Tal vez no lo sea, pero a lo que pude encontrar es más prensa a la que se dedica a hacer esto. Y bueno, antes de comenzar, obviamente siempre Angie quiere platicar de una persona, porque hay un sujeto de interés. Hay algo que debo decirles, creo que debo empezar de algo más atrás, debo irme para atrás. Y para eso nuestro punto de inicio va a ser un poquito diferente. El culto del que hoy les voy a platicar no es de ovnis, ni se dedica a la teosofía, cosmología o algo por el estilo, sino que esta vez nos vamos a concentrar en el cristianismo, o algo un poquito más específico, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ya de ahí nos vamos a transportar a lo que de verdad nos interesa, que es la rama de los davidianos. Empezando por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es una organización religiosa que se concentra, obviamente, en el cristianismo. Se basa en la Biblia y distingue al sábado como el séptimo día de la semana, cuando en realidad se debe de descansar. Surgió del que era el movimiento millerista, que era un movimiento religioso que se basó en las ideas de William Miller, quien predijo la segunda venida de Jesucristo en el siglo XIX y terminó estableciendo la iglesia de forma oficial en 1863. Esta iglesia fue fundada por Ellen Gould Harmon de White en Maryland, Estados Unidos, y la misión que ella dio fue que se tenía que compartir justicia por medio de su fe, la salvación a través de Jesucristo, y lo que para nosotros va a ser muy importante alrededor del episodio, el regreso de él. Hablar de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es también entonces adentrarnos en que sus miembros creen no solamente en el sábado como el día en que se debe guardar reposo, sino que los cristianos van tomando un juicio evolutivo, profeta y el trabajo del ser humano como misionero. Ya que, investigando un poquito, encontré que los pivotes de la iglesia es que se deben compartir las creencias con los demás. ¿Por qué? Bueno, ellos se enfocan mucho en un estilo de vida saludable, el ejercicio, vegetarianismo, abstinencia de alcohol, tabaco, drogas, etc., y la educación cristiana en cuanto a la libertad de culto y los principios éticos conservadores. Esto es lo que los lleva a ser buenas personas y por ende alcanzarían el cielo. Creo que esto es lo más resumido que puede hacerlo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y es suficiente para que Angie pueda pasar a lo siguiente, lo jugoso, lo que queremos saber, lo que queremos ver. Y bueno, como lo llevo haciendo, como les dije, episodios pasados, no se puede hablar de la acción o de lo que sucedió si no hablamos de la mente maestra que estuvo detrás de todo esto. ¿Quién es en este caso? David Koresh, quien por cierto no se llamaba David.
Vernon Wayne Howell nació en Houston, Texas, el 17 de agosto de 1959, y su madre, Bonnie Sue Clark, era una joven de tan solo 14 años. Ya empezamos mal. A diferencia de Marshall Applewhite de Heaven's Gate, David sí tuvo una crianza muy difícil. Creo que prácticamente toda su vida fue difícil. Entonces, de ahí podemos agarrarnos para comenzar a ver los problemas. Y sí, empezamos. El padre biológico de David, de quien ya me voy a estar refiriendo así, porque decirle Vernon y luego cambiar a David va a ser un poquito difícil, entonces se le va a quedar así. Entonces quiero dejar eso claro. Pero regresando, el padre de David no se casó con Bonnie. De hecho contrajo nupcias con otra mujer muchísimo antes de que naciera su hijo. Y a partir de entonces, Bonnie se llevó a David y se fueron a vivir con un hombre que era un alcohólico y un abusivo. Y esto es probablemente lo más Texas que he leído, que me da mucha tristeza, pero son cosas que pasan. La madre de David aplicó el mejor amiga date cuenta que pude leer y dejó al poco tiempo al hombre con el que estaba. De hecho, eso se lo aplaudo. Bien hecho. Amigas, tomen nota. Por cierto, un saludo a todas mis amigas que todavía no se dan cuenta. Creo que Bonnie es una gran mente que debería de enseñarnos a todas nosotras cuando debería ser el momento de darnos cuenta. En fin, al momento de ver que ella, la madre de David, lo dejó, pues entonces se llevó a David a vivir con sus padres, no sé por qué, y se fue y regresó cuando él tenía 7 años. Si están un poco confundidos con las fechas como yo cuando investigué, David nunca conoció al tipo con el que estuvo su madre, o sea, jamás lo conoció, y quienes estuvieron a cargo de su crianza y de todo su crecimiento fueron sus abuelos. Bonnie entonces regresó por David y se terminó casando con un hombre llamado Roy Heldman, un carpintero del que no hay mucha información, pero lo que sé es de que trataba muy bien a ambos, tanto a David como a Bonnie, y terminaron creando una gran familia que hicieron crecer en 1966 cuando Bonnie tuvo a su segundo hijo. No se tiene tampoco tanta información de eso, de la vida de David. No es como que haya tanta información porque quienes escribieron la biografía fueron los encargados del FBI. Y hablando de esta agencia, cuando hablaron con David, él mencionó que aunque tenía una gran familia, la mayor parte de su infancia fue solitaria. Durante su adolescencia también se sintió así, y sobre todo porque sufrió mucho bullying. Lo molestaban en la escuela y lo llamaban Vernie. Recuerden, todavía no se llama David, sigue siendo Vernon. Y llegó el punto en el que uno de los chicos de un grado superior abusó sexualmente de él. Y esto a mí se me hace increíble porque la verdad hay muy pocos lugares de donde investigué que de verdad habla del abuso sexual que sufrió David cuando estaba niño. Y para mí es un pivote, es un cambio, es algo que marca. Y creo que más adelante ustedes se van a dar cuenta por qué, o lo escucharon en el intro. Yo creo que el hablar del abuso sexual que sufrió David cuando era niño es muy necesario e importante para poder determinar algunas cosas. Pero bueno, no soy experta. Who knows? David, además de sufrir todo esto, era mal estudiante, más que nada porque era disléxico, lo que lo llevaba a tener calificaciones malas y eventualmente lo hizo decidir cuando estaba en la preparatoria a abandonar sus estudios. Al dejar esto, mejor quiso seguir los pasos de su padre y se convirtió en un carpintero durante un tiempo. Y esto duró poco porque David a sus 20 años decidió mejor convertirse en miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De su madre, de hecho, ella pertenecía a ella y era algo que llevaba llamándole la atención a él desde que era muy chico. La Biblia era uno de sus mayores intereses desde joven y cuando tenía solamente 12 años de edad ya se había aprendido una gran cantidad de versículos. Aunque la religión era uno de sus grandes intereses, lo expulsaron por mal comportamiento porque, de nuevo, él tenía 20 años y embarazó a su novia de 15. Y esto también ocurrió cuando decidió visitar la iglesia baptista sureña, en donde se enamoró de la hija del pastor con la cual se quiso casar y utilizó como excusa el decir que había sido enviado por Dios y que él había mandado un mensaje. Pero claro que no.
y por eso también lo corrieron de ahí. Y ahí estamos empezando a ver cómo se desarrollaba la personalidad de nuestro amigo David Koresh. Bueno, no solamente el aprender de la Biblia era una de sus grandes capacidades, también tenía mucho interés y habilidad por la música, por lo que a partir de lo que sucedió en ambas iglesias, se quiso convertir en una estrella y decidió tomar sus maletas e irse a Los Ángeles. El típico de todo joven músico frustrado. Me identifico, yo también lo quise hacer un tiempo, cuando todavía tocaba violín, no le dediqué suficiente tiempo, ya no tengo la misma habilidad de antes y ahora soy una podcaster. Unas cosas por otras. Dios da, Dios quita. Y eso también le pasó a David porque su carrera jamás tuvo como éxito y regresó a Houston y en 1981 decidió unirse a la rama de los Davidianos en Waco, Texas. ¿Quiénes son? Bueno, la rama de los Davidianos es una secta religiosa que se fundó en 1955 como parte del movimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Wow, casi me trago. Esto se llevó a cabo en Los Ángeles, California, por un inmigrante búlgaro de nombre Viktor Hautev, quien después de una visión que tuvo en 1929 comenzó a compartir sus enseñanzas a los locales. Él decía tener la razón al momento de interpretar las escrituras y con ella la Biblia. Además, estaba seguro de que quienes no tenían la razón eran de hecho los que pertenecían a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto, por obvias razones, no le agradó a los miembros y lo tacharon de hereje, lo que los llevó a retirarse a Texas. ¿Por qué fue esto? Aunque siguen algunas de las creencias de la Iglesia, los davidianos dictan que los adventistas previenen el verdadero retorno de Jesucristo y que no hablan de la realidad sobre los eventos apocalípticos que se vendrían del reino de los cielos de la tierra. Debido a que fueron expulsados todos los seguidores de Hautev, terminaron estableciéndose en Mount Carmel Center, un rancho que estaba en las afueras de Waco, Texas. Ya que les he dado un poco de información sobre esta secta, quiero suponer que muchos ya saben hacia dónde voy con esto. Pero, ¿qué tiene que ver David en todo esto? Bueno, antes de que él naciera, unos 4 años atrás, o sea, 1955, de nuevo, el encargado de comenzar todo este movimiento, Viktor Hautev, falleció y quien tomó las riendas del grupo fue su esposa Florence. Al parecer, ella no sabía mucho sobre el control de las personas y en cuanto se enteró que la que mantenía el poder era ella, reveló inmediatamente y de una forma abierta que el Apocalipsis o la segunda venida de Cristo sería el 22 de abril de 1959, 4 meses y unos cuantos días antes del nacimiento de David. Al parecer, este llamado que había hecho Florence no sucedió y falló rotundamente, por lo que los davidianos cayeron en un caos terrible y quien se convirtió en el nuevo líder después de todo lo que sucedió era Ben Roden. Ahora, refiriéndose a Jesucristo como la rama, los davidianos pudieron consolidarse de nuevo, pero eso al parecer no duró mucho, ya que Ben falleció y su esposa Lois se encargó completamente de la secta sin problema, ya que ella era conocida como la profeta, y fue donde de hecho conoció a David, quien ya estaba comenzando a ser un poquito más reconocido en el culto por ser el miembro de la banda que tocaba canciones en Mount Carmel Center. Pudo haber sido un joven frustrado en Hollywood, pero en Waco, él era la estrella. Y ahora que estoy leyendo Lois, me acuerdo de la mamá de Malcolm, el de en medio. Me encanta hacer chistes tan malos, no me quiero imaginar. Hawk. Amo hacer esto. En fin, David estaba comenzando a tener sed por poder y por control. Qué raro. Y entonces decidió mantener una relación con Lois, quien por cierto estaba en sus casi 70s. Y él estaba con 22 añitos de edad, nada más. Creo que muchos sabemos la intención detrás de este amorío y también creemos saber que tenía una meta muy clara. Él quería ser el sucesor de Lois, y qué otra forma de hacerlo que convirtiéndose en su pareja. Al parecer, esto le funcionó y la profeta había decidido que David sería el nuevo líder de la rama de los davidianos. Pero existía un pequeño problema. Había alguien que también quería tomar el control de la secta. George Roden, hijo de Ben y Lois, quien también quería ser el siguiente al mando, porque el poder siempre se va a pelear. Y, de hecho, lo logró en 1800.
No, 1985. No sé leer. Pero lo que le esperaba no era necesariamente el mejor resultado. Molesto por la decisión de Lois entonces, David dijo, no, pues ¿sabes qué? Me voy de aquí, yo no soy el líder, pues ahí lo dejo. Y se fue de Mount Carmel Center un tiempo y en 1987, a sus 28 años, regresó vestido de camuflaje y acompañado de 7 seguidores armados con 5 rifles de asalto semiautomáticos calibre 223, 2 rifles calibre 22, 2 pistolas de 12 milímetros y alrededor de 400 cargas de municiones. Los 8 iban con una misión muy clara y creo que sabemos qué querían hacer. Y básicamente era deshacerse por completo de George Roden y hacer que Vernon Howell se convirtiera en el nuevo líder de la rama de los Davidianos. Una vez cerca, los 8 hombres comenzaron a disparar hacia Mount Carmel Center y los Davidianos que se encontraban ahí no tenían ni cómo defenderse. El resultado de esta terrible balacera fue lo que David esperaba. George Roden había sido asesinado a sangre fría en su pecho y sus manos. Este evento claramente llevó a los encargados de esta atrocidad a que fueran arrestados y enjuiciados. Pero el juicio se anuló en su contra por una simple cuestión. Koresh dijo a todos los miembros del jurado que ellos simplemente habían ido a Mount Carmel para poder encontrar evidencia de que Roden en algún momento había hecho exhumaciones sin autorización porque ya había habido problemas entre ellos dos, lo que hizo que la secta se dividiera y provocara ciertas inconsistencias. George había dicho esto a David con la condición de que quien levantara más cuerpos o levantara más muertos, finalmente sería quien se convirtiera en el líder de la rama de los Davidianos. Esto sí pasó, hay documentación de que en realidad sucedió, porque al momento en el que George le comentó esto a David, él lo denunció y le comentó a las autoridades sobre lo que quería hacer. Y como #autoridades blancas no le concedieron como la fe o no le dieron como ese golpe de fe porque dijeron que no había suficiente evidencia para en verdad culpar a alguien como Roden en este tipo de situaciones. Entonces David mejor decidió tomar cartas en el asunto. Porque hombre blanco. Claro. Con un juicio nulo y libre de seguir con su vida, Vernon Howell se había convertido oficialmente en el líder de la rama de los Davidianos, y con ello también había cambiado oficialmente su nombre a David Koresh en 1990. Y él argumentó en sus documentos que este cambio era para simplemente propósitos de publicidad y negocios. Same. Yo también quiero hacer lo mismo. Ojalá también me pueda cambiar mi nombre de Angie a algo también tan chido como, no sé, Estrella o algo así para poder publicitar mejor mi podcast. Estaría bien genial. Businesswoman, visionaria. Y no, bueno, la verdadera razón por la que David se había cambiado el nombre era porque había sido el fundador de la Casa de David o The House of David. O sea, él ya había tomado completamente control de esto. Investigando un poquito el significado del nombre, o mejor dicho del apellido Koresh, vi que viene del hebreo y se traduce de Cyrus, quien fue un rey persa que conquistó Babilonia y permitió que los judíos pudieran regresar a Israel. Analizando esto, me di cuenta que probablemente David lo hizo porque él mismo dijo que era el nuevo Mesías y que iba a liberar a todos, lo cual era para él ahora una realidad y su tiempo en el poder era el inicio de algo nuevo. Pero por si no fuera poco, hay reportes que indican que justo cuando llegó David al poder, otro pastor llamado Wayman Dale Adair llegó a decir que quien era el profeta en realidad era él. Y esto fue suficiente para que Koresh lo asesinara. Así nomás quedó. Y claro, obviamente, fue encarcelado y lo mandaron a un hospital psiquiátrico. Pero de eso no hay tanta información, o sí hay, pero no algo que se pueda incluir en el guión, porque es mucho. Simplemente sé que lo mandaron a un hospital y ya no, pues lo mandaron y salió. Y no recuerdo cuántos años fueron, creo que 3, no fueron tantos, creo que fueron hasta meses que estuvo encerrado ahí en el hospital. Pero bueno, ups. David entonces ya había llegado y no como un líder, sino como el Mesías que salvaría a todos, ya que en el momento en el que él asumía el liderazgo, toda la comunidad de la rama de los Davidianos en Waco estaba pasando por problemas económicos y políticos. Entonces, él se pudo aprovechar de cierto modo de esto y pudo consolidar a la secta para darle un nuevo enfoque teológico.
La manera en que Koresh pudo controlar la economía fue por medio de contribuciones monetarias que pidió para poder pagar los impuestos de la comuna. Y además, de una forma poco legal, estableció un negocio de restauración automóvil, trabajos que hacían de manera independiente los jóvenes, ahorros, pensiones de miembros jubilados, su seguridad y, por supuesto, porque Texas, armas. Porque Texas. Pero así pudieran asegurar su economía, entonces no podemos decir mucho al respecto. Fue una idea visionaria, fue ver hacia el futuro. Y en fin, ¿cómo pudo entonces mantener David el liderazgo de la secta aún con los que sabían que él estaba involucrado en la muerte de su antecesor? Fácil, era una persona muy lista y sabía manipular la situación. Él comenzó a decir y convertir miembros y los convencía de que él era un descendiente espiritual del rey David, por lo que él era el Mesías pecador y estaba en una misión, porque Dios lo había mandado y le había dicho que tenía que comenzar el Armagedón. Esto, aunque ustedes no lo crean, muchas personas lo aceptaron y la rama de los davidianos estaba comenzando a ser conformada por integrantes de diferentes lados. Israel, Reino Unido, Nueva Zelanda, Filipinas, entre otros muchos países. Y todos eran fieles creyentes de Koresh. Todos. Y de hecho, una de las tantas cosas que David llegó a decir para convencer a los que estaban fue que una de sus profecías era que llegaría el momento en que habría una batalla apocalíptica entre la rama de los davidianos y la Armada de Estados Unidos, lo que sería ahora un llamado del reino de los cielos hacia los davidianos, para ser parte esencial. Ok. Está bien. El poder que tenía Koresh era increíble. Podía mandar a todo el cuartel como quisiera, y de hecho lo hizo, y decidió que las reglas tan estrictas que había establecido antes esta rama, podían ser un poquito más flexibles. Pero claro que no cambió lo de la abstinencia de la carne, la cerveza o algo parecido, aunque él tomaba mucha cerveza, pero eso no fue lo que cambió, sino una pequeña variante. David decía que él tenía el derecho de poder atribuirse de cualquier mujer de la secta que él quisiera sin problemas, hasta menores de edad. Ok. Y debido al amplio conocimiento bíblico que tenía, excusaba todo diciendo que, por medio de la casa de David, o House of David, una de sus tantas misiones incluía convertirse en padre de un nuevo linaje de hijos de Dios, y que por ello diferentes mujeres, que se terminarían convirtiendo en sus esposas espirituales, serían las madres de sus hijos. De este modo entonces el autoproclamado Mesías sedujo a decenas de mujeres y las convenció de mantener relaciones sexuales con él, porque era lo que Dios decía. Y hay reportes de que tuvo alrededor de 15 esposas espirituales. Wow, parece como si estuviera hablando de la luz del mundo. Vaya. En fin. No me voy a meter ahorita tanto a eso. Pero no solamente están las inconsistencias de que era un posible pederasta. ¿Posible? David comenzó a sentir ese temor de que le arrebatarían el cargo, de nuevo, de la rama de los davidianos. Y por ello, como Jim Jones lo hizo, no tan así, pero la misma idea, comenzó a convertir Mount Carmel en una fortaleza. Y dónde partir y qué hacer o qué puede ser mejor que darle armas a niños de 4 a 6 años para prepararlos y poder entrenarlos al estilo militar para la preparación de su apocalipsis. Es neta, eso hizo. Empezó a darle armas a toda la gente y entre ellos estaban niños chiquititos para que se pudieran defender, porque no hay mejor francotirador que un niño. Ok. Mientras se llevaba a cabo el aseguramiento, y hay video de ello, las mujeres se encargaban de cocinar y de cuidar a los niños, por si no fuera suficiente machista esto, y los hombres se concentraban a ser unos machos constructores de la obra para poder perfeccionar el cuartel. Fuego, músculos. Pero también se ponían a grabar en el estudio profesional canciones de rock, por si habían olvidado que David era muy fanático de la música, y el propósito que tenía era transmitir el mensaje de Koresh, quien estaba obsesionado con el fuego, un piromaníaco de primera.
especialmente el bíblico del que se habla en el Apocalipsis y especialmente en el libro de la Revelación. Si recuerdan esto de Heaven's Gate, saben a qué me refiero, y si no, básicamente habla de batallas por la segunda venida de Jesús. Es todo, no hay más. Al parecer, el reinado y el control de David Koresh no era solamente información que él tenía, sino ya había llegado a los ojos y oídos de una agencia que muchos admiran, aman ver en las series y creen que son lo mejor del mundo, y otros creemos y sabemos la realidad. El Buró Federal de Investigaciones, o el FBI, y estaba comenzando a tenerlo a la vista debido a que había sido acusado de convertir Mount Carmel en un harén. Para quienes no sepan, es cuando se vive bajo la influencia de un solo hombre y son muchas mujeres en una comuna. Es todo. Pero no nada más eso, también se le había acusado de abusar de niñas menores de edad. Y a partir de eso, el FBI no era el único que sabía, sino también personas ajenas de la rama de los davidianos, la prensa, obviamente, activistas anticultos y otras agencias federales que ya estaban viendo lo que sucedía. Y a partir de aquí, todo comenzó a ir en picada. En 1992, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, o como le llamaré la ATF, comenzó una investigación en contra de David Koresh y 95 miembros de la rama de los davidianos por posesión y manufacturación ilegal de dispositivos destructivos, entre ellos bombas y granadas. Y en el reporte del FBI hay como 6 viñetas más, sí, son como 6 viñetas más de un montón de cosas que decían tener. Y debido a esto y acusaciones previas, un agente encubierto se convirtió en un miembro de la secta, y aunque tuvo poco acceso, logró juntar suficiente evidencia y las diferentes órdenes de cateo estaban listas para que la ATF ya pudiera acceder a Mount Carmel. Ah, ¿cómo ven? Fue por armas, no porque fuera un pederasta. Eso me molesta y eso es lo que me va a mantener picando todo el episodio, todo lo que queda, porque no lo habían denunciado por pederasta, sino por posesión ilegal de armas, porque Estados Unidos. La ATF entonces creó un plan para tener acceso al rancho donde se encontraban todos los miembros de la rama de los davidianos, y el 28 de febrero de 1993 ya estaban haciendo un allanamiento ahí. Al parecer, la información también llegó a la secta y se alertaron sobre la situación por medio de un cartero que era miembro. Y entonces los altamente armados davidianos esperaron a que llegaran todos los agentes que estaban poco a poco bajando de sus automóviles. A partir de aquí ya la información comienza a ser un poquito amplia porque la ATF dice una cosa y los que se entrevistaron, que estaban viviendo en la casa en ese entonces, dicen otra. Entonces, aquí les va la versión de los hechos lo más objetiva posible por mí. De acuerdo a lo que pude desmenuzar, al parecer, en cuanto llegó la ATF con gente de diferentes jurisdicciones como Dallas, Houston y Nueva Orleans, quisieron ir directamente por David Koresh, anunciando por medio de megáfonos que tenían tanto órdenes de cateo como una orden de arresto en contra de él, y que le habían ordenado que se tirara al piso. Al parecer, él no acató la señal y mejor decidió entrar a la casa. Y con eso fue la señal para que los davidianos sorprendieran a todos los agentes con una balacera. Esto duró más de 2 horas y el resultado del enfrentamiento fue en la muerte de 4 agentes de la ATF, 28 heridos también, y de los davidianos 6 fatalidades. La certeza de quién abrió fuego primero no se tiene porque las opiniones están muy divididas, pero de lo que se tiene seguridad es de que al finalizar, alrededor de 24 miembros fueron entregados a las autoridades. Varios de ellos eran niños y se quedaron a cargo de Social Services, o como yo le llamo, el DIF de Texas. Aquí sobre quién fue el que abrió fuego no se sabe porque en 2001 se hizo otra investigación en la que la fiscal quería como corroborar esa información, entre comillas, nada más se quería echar culpas, y se determinó que fueron los davidianos, pero de nuevo, miembros o exmiembros que fueron entrevistados dicen que no es así, que quienes comenzaron fueron los agentes. Entonces está un poco dispersa esa información. Luego de este enfrentamiento se comenzó lo que serían los famosos 51 días de allanamiento y negociación con David Koresh, de donde se desencadenaron una serie de cintas, tanto de audio como de video, en las que se hacen diferentes comentarios por parte de David hacia las autoridades. Dije Koresh. Las negociaciones las llevó a cabo el FBI porque como que la ATF ya no estaba tan preparada para esas cosas y no les dijeron, ¿sabes qué? Ya cumpliste con lo tuyo, carnal, gracias.
Besos, abrazos, ahora nosotros nos estamos al mando. Y pues bueno, con eso fue suficiente para que David, a partir del 1 de marzo de 1993, comenzó a entregar a 10 niños más que habían sido evacuados. Pero de nuevo, ninguno de ellos era hijo biológico de él, porque él decía que los que eran su sangre se tenían que quedar. Y no, vemos que no salió muy bien eso. Durante todo marzo, las negociaciones para que los miembros se dieran por vencidos siguieron. Los agentes del FBI decían que los que formaban parte de esta secta eran rehenes, pero en realidad todos habían unido de una manera libre, y aunque muchos expertos y estudiosos de la Biblia comentaron que la mejor manera, obviamente, de poder negociar con alguien como David Koresh era por medio de su religión y poder hablar de su ideología, no les agradó a los miembros del buró y no lo hicieron. Y necios, porque cansados pero no derrotados, todos los agentes del FBI seguían escuchando a David hablar y hablar y hablar y hablar. Porque era alguien que se podía pasar horas dando servicio y no se cansaba. No sé si les recuerda a alguien. Mientras seguían las negociaciones, entonces, Koresh mencionó varias veces que él era el Mesías que profesaba la Biblia y que por ello Dios le había dado su apellido. Y honestamente yo leí los transcritos disponibles, que les dejaré en los show notes, en el cuartodeexpedientes.com. Y David tenía una personalidad muy carismática y tranquila, quieran o no, aunque se ponía de la defensiva de que no lo quitaran y no le hicieran nada. Sí tenía como tal esa bonita personalidad. Y aunque sí hubo agentes, el agente Siege creo que era el que comenzó a platicar con él y le decía lo del libro de la revelación, no fue una gran manera de llevar a cabo las cosas. Entonces creo que por eso el ego de David no se podía levantar tanto. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, para la rama de los davidianos, David Koresh era el Cordero de Dios, de nuevo, de acuerdo al libro de la Revelación, y era el único capaz de desbloquear los 7 sellos del Apocalipsis para que se pudiera compartir las enseñanzas de la Biblia. Y así fue como David muchas veces en las negociaciones se quiso excusar de sus actividades y prácticas, como el de tener muchas esposas menores de edad. Y eso sí se la doy al FBI, la pederastia jamás podrá tener parte de una ideología religiosa, jamás, no sé por qué piensan que casarse con niños es pureza, no, por mucho que tu ideología sea esa, no está bien, deja al niño ser niño, tú no tienes por qué estarse metiendo con eso, no sé por qué lo hacen, no lo hagan, busquen ayuda, por favor, vayan a terapia, no hagan eso, no le hagan nada a los niños, déjenlos en paz, please, es inhumano. Y al parecer no soy la única que piensa eso, espero, porque aunque más pasaba el tiempo, David dejó ir a 10 personas más el 5 de abril de 1993, y fue cuando la rama de los davidianos por fin prometió entregarse después de 8 días que tendrían que pasar antes de que ellos salieran. Al parecer, esto no se cumplió y empeoró la situación, porque la cosa fue más en picada y hubo tanques militares que, aunque el FBI no lo había autorizado y nadie lo había dejado porque no era algo bien, ya estaban tratando de derrumbar la casa, ya estaban golpeando, ya estaban tirando cosas, estaban empezando a poner sonidos un poco irritables para que la gente saliera corriendo, les llenaban de luz en la noche, les ponían música, pero nada funcionaba. Y al parecer esto fue la gota que derramó el vaso, porque los equipos encargados de llevar la negociación ya estaban hartos y desesperados, por lo que entonces decidieron terminar el allanamiento. El 12 de abril de 1993, la fiscal general, Janet Reno, al principio estaba un poco en desacuerdo con las medidas que querían tomar los agentes, pero al final terminó aprobando que se utilizara gas lacrimógeno para poder entrar a Mount Carmel y así poder forzar a los davidianos de salir de su casa. Con el allanamiento terminado y todo listo para atacar, el FBI el 18 de abril de 1993 solamente estaba esperando la aprobación firmada de nada más ni nada menos que Bill Clinton. Claro que sí. Obviamente él la firmó y el 19 de abril de 1993, un poco después de las 6 de la mañana, aunque David Koresh ya había anunciado que iba a salir, no le creyeron y entonces el FBI empezó a lanzar alrededor de 400 contenedores de gas lacrimógeno. Muchos sobrevivientes dicen haber visto cómo padres trataban de cubrir a sus hijos pequeños con agua y toallas, pero era casi imposible y eso a mí, Angie Corazón de Pollo, me rompió el corazón,
porque lo describen tan vivamente y lloran. Creo que fue horrible. No sé, yo sentí muy feo al ver eso y... No, sentí muy feo. Pero el ataque duró hasta las 12 del día. Entonces estamos hablando de casi 4 horas desde la operación. Y al parecer no era lo único que iba a suceder. Una serie de llamas comenzaron a aparecer alrededor de Mount Carmel. Un incendio estaba consumiendo al rancho. Y a la vez, el colapso hizo que estallaran los arsenales que guardaban los davidianos. A la vez, se podían escuchar claramente armas de fuego siendo disparadas dentro de la fortaleza. Entonces, no podían ser rescatados por medidas de seguridad, bomberos o alguien, porque se estaba llevando a cabo un protocolo de protección hacia la gente. Entonces, no podían rescatar a nadie. Y aunque 9 miembros pudieran escapar, se encontraron alrededor de 76 cuerpos, entre ellos 25 niños, y algunos de ellos hasta tenían marcas de disparos en sus cuerpos. Al parecer todo había sido un suicidio colectivo o un asesinato. Pero entre todos los que se encontraron, el cuerpo de David Koresh también estaba ahí y se encontró a las 3:45 de la tarde con un tiro en la frente que había sido disparado por un rifle. La rama de los davidianos había sido completamente destruida y con ella la vida de muchos de sus miembros. Las muertes habían marcado el fin de una era. Pero esto no es Heaven's Gate y la historia continúa, y es en donde comienzan las conspiraciones. Leyendo alrededor de todo lo que hay, muchos de los sobrevivientes comentaron que al entrar los tanques del FBI no podían salir y que todo estaba bloqueado, lo que no les permitió seguir y escaparon nada más de pura suerte, como diría alguna frase muy chistosa, de pura chiripada. Mucha gente se indignó y entonces las posiciones como que se empezaron a tomar, y era donde entra. ¿De verdad el FBI había tomado una buena decisión? ¿Los davidianos son en realidad las víctimas aquí? Bueno, pues es difícil de constatar, sobre todo porque las diferentes acciones que se tomaron fueron extrañas o fueron muy extremistas, pero para el público el gobierno estadounidense había cometido un gran error. Claro, muchas personas trataron el caso en Waco como una historia de un culto cuyo líder se volvió loco, como en todos, y que si no hubiera habido intervención, algo similar a Jonestown pudo haber resultado. De hecho, un día después de los acontecimientos en Mount Carmel, el presidente Bill Clinton, en una conferencia de prensa, afirmó que el FBI para nada era responsable de las muertes de los miembros de la rama de los davidianos, y básicamente dijo, citando, «No creo que el gobierno de Estados Unidos sea responsable del hecho de que un montón de fanáticos religiosos decidieran suicidarse». Ok, está bien. ¿Mónica Lewinsky no estaba disponible en ese entonces? Ok, ya no voy a decir eso. No deberían tratar a Mónica Lewinsky como la culpable aquí, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Para otros, entre ellos yo incluida, creemos que esto fue una simple narrativa del gobierno de Estados Unidos tratando de querer mantener un control sobre algo desconocido. Claro, estoy en contra de la pederastia de David Koresh y que se haya resguardado en una estupidez como fue la creencia de que él era el Cordero de Dios, pero a la vez la razón por la que estaba el FBI no era por esa, sino por las armas. Pero de nuevo, la conspiración sigue ahí. Como por qué el FBI tenía tanto interés en David Koresh, o sea, como por... Es claro que no solamente era por las simples armas, y todos lo sabemos. O sea, había algo más detrás de eso. Y evidentemente, nunca nos van a decir. Aunque, obviamente, todo puede cambiar, ¿eh? David fue muy influyente para la rama de los davidianos, o sea, no era el único representante, y en la actualidad hay muchos miembros que dicen que él solamente les dio un aviso y un mensaje de esperanza, lo que los hace creer que pronto volverán a verlo. No hay mucho que yo pueda decir al respecto, solamente el hecho de que sí creo que fue una conspiración del gobierno en contra de una secta religiosa, porque no se conocían sus ideales. Pero bueno. También puedo decir que lo considero un acto político de extrema derecha, muchas personas lo ven así, y ahí les va. ¿Por qué pienso esto? Porque de los 9 davidianos que lograron escapar, todos fueron arrestados y los mandaron a prisión, ya fuera por posesión ilegal de armas, homicidio involuntario, homicidio de segundo grado, cosas así. Entonces, pues se empezaron a crear más cosas, y uno de los que fueron enviados a prisión se llamaba Timothy McVeigh,
quien en 1995, en el segundo aniversario del asedio de Waco, utilizó alrededor de 4.800 libras de gasolina y nitrato de aluminio para atacar el edificio Alfred P. Murrah en la ciudad de Oklahoma, convirtiéndose en uno de los ataques terroristas más violentos hasta el de las Torres Gemelas en el 2001, porque este dejó alrededor de 168 personas asesinadas y 850 lastimadas. Rápidamente esto se politizó de nuevo, se volvió a sacar el caso de Waco, y en meses todas las cadenas televisivas estaban mostrando a la ATF como una agencia heroica y a Koresh como un controlador y posesivo ser. Se pusieron imágenes en todos lados sobre cómo muchos cultistas en Waco habían sido parte de un recuerdo cultural como Jonestown. Y obviamente la dramatización fue demasiada, pero aquí muestra algo. Programas como South Park se han encargado de demostrar el extremismo de las agencias federales y su posición ante lo desconocido. Por eso las dudas siguen surgiendo, pero pues tampoco es como que South Park sea una de nuestras fuentes primarias para este caso, o sea, South Park, neta. Pero, de nuevo, están satirizando mucho a las agencias federales, lo cual es cierto, o sea, muchas de las cosas que dicen son verdad y hacen ver que no siempre las autoridades o los agentes van a tener la razón. Y en este caso estaban tratando de hacer ver eso de Waco. Pero de nuevo aquí entra otra duda que tengo, de las muchas. ¿De verdad la rama de los davidianos es un culto? O sea, si ya estamos mostrando que las agencias federales algo están haciendo con los cultos, ¿la rama de los davidianos es uno? Muchos profesionales han dicho que no, y que el término culto es más que nada para deslegitimizar y hacer menos las prácticas religiosas que no entran en las ideas más populares de Estados Unidos, como son el cristianismo o el protestantismo. Entonces, probablemente esto fue lo que molestó al gobierno de Clinton, o sea, que se estaban haciendo o llevando a cabo actividades que no iban con la demográfica, no lo sé. Y no vamos a saber porque toda la información está a favor del FBI. Entonces, la mayoría de las veces se culpa a los miembros de Waco. Entonces, no lo sé. Y nunca sabremos, espero que sí, pero FBI. Obviamente, muchas cosas se van a guardar por debidas razones. Entonces, se va a quedar a medias o se va a quedar cerrado esto. David Koshar, queramos o no, dejó un legado en todo el mundo y también de algo malo dejó algo bueno. El FBI tuvo que comenzar a trabajar en un grupo de respuesta crítica de incidentes junto con la Academia Americana de Religiones para así modificar la manera en que se acercarían a los nuevos grupos religiosos. Algo que de hecho ha funcionado y en 1996 pasó de ser una forma pacífica con los Montana Freemen de 1996. Pero no pasó con Heaven's Gate. Entonces creo que hay que reforzar un poquito eso. Y finalmente los davidianos sobreviven hoy en día, más de 25 años después de lo sucedido, y por su legado, a mí me dejaron con un expediente en el gabinete. Y esto fue todo de mi parte, esto fue la historia del asedio de Waco. Si les gustó, no olviden compartir el episodio, el podcast o lo que gusten, la verdad. Por favor, ahora sí, díganme qué les pareció este episodio. Ha sido uno de los que más he investigado, de los que más he buscado y de los que más dudas tengo, aparte de Natalie y Lacey. O sea, este sí me deja pensando y me pone así como, wow, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Entonces, háganmelo saber. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué teorías conspirativas han creado ustedes alrededor de eso? Díganme. Todo puede suceder, todo puede pasar. Y más que nada, quiero pensar que hay algo detrás de esto. Yo sé que hay algo detrás de esto, pero tampoco es como que tenga la verdad absoluta, porque no tengo la verdad absoluta. ¿Qué piensan ustedes? Si hay algo detrás, ¿de verdad David Koshar tuvo la culpa? No lo sabemos, háganmelo saber. Y hagan el gran favor de pasar a los show notes en elcuartodeexpedientes.com. Les voy a dejar todos los documentales que hay sobre este caso para que ustedes puedan deducir sus propias conclusiones y leer los libros que hay sobre teorías conspirativas y todo ese rollo. Entonces, por si les gusta, les llama la atención más este caso, lo puedan ver. Les voy a dejar fotitos para que también las vean. Después las voy a subir a la página de Facebook. Pero, mientras tanto, está esto. Y esto ha sido todo de nuestra parte.
de Pam y mía. Mi perrita está aquí atrás. Entonces, no olviden seguir al podcast en todas sus redes sociales. En Twitter estamos como @expedpodcast, en Instagram como @expedientes_podcast y en Facebook y YouTube como El Cuarto de Expedientes. Así es, estamos en YouTube. Solamente los audios, porque todavía no subo video, pero ya va a ser pronto. Promise. A su anfitriona, o sea, yo, Angie, me pueden seguir en Instagram, en Twitter y ayer abrí un Reddit porque me gusta ver videos de gente haciendo confesiones en Reddit y tuve que abrirme uno para leer más. En @Angie_BANN y platicamos un ratito, compartamos ideas, memes, cuarentena. Por favor, estoy muy desesperada, no nada más quiero compartir los memes, quiero que me manden. Y no olviden formar parte de sociedades bonitas, no formen parte de cultos de preferencia. Cuídense, quiéranse, ámense y nos escuchamos la próxima semana en otro Martes Expedientes. ¡Chao!